Continuando con esta serie de videos del curso de histología, vamos a continuar hoy con la parte del músculo esquelético y vamos a analizar todo lo que tiene que ver con los filamentos delgados. Bienvenidos. Los filamentos delgados entonces están constituidos por la proteína actina y un grupo de proteínas grande vinculado a dicha proteína actina. Recordemos que la actina siempre está unida a una molécula de ATP y sufre un proceso que se denomina nucleación. Significa que se pegan varias moléculas de actina que crean una región que se llama actinina alfa y actinina beta. De ahí se da un proceso de elongación en el cual cada una de las proteínas de actina globular se empieza a unir por la hidrólisis de ATP y terminan formando una actina fibrosa. Entonces es esa actina fibrosa la que es realmente el elemento constituyente de los filamentos delgados. Es el cimiento para que los filamentos delgados se dé, y observamos aquí en esta imagen que una actina globular siempre va a tener una región conocida como el sitio de anclaje a la miosina, específicamente a la región S1 de la meromiosina pesada. Luego vamos a ver cómo esta estructura globular se pega. Ya lo vimos por el proceso de nucleación y elongación, formando así una actina fibrosa. La siguiente proteína vinculada con la actina se llama la tropomiosina. Esta proteína forma filamentos que se ubican en el surco que hay entre las moléculas de actina fibrosa en el filamento delgado. Su función es estabilizar y permitir la propagación de los cambios conformacionales de la actina fibrosa. Como observamos aquí en este video, vemos como cuando hay un cambio por causa de la presencia de un ion, que después veremos que es el ion calcio, veremos el proceso, se da un cambio conformacional que permite que el sitio de unión de la actina a la miosina quede libre. El siguiente grupo de proteínas que vamos a revisar son las troponinas. Consiste en un complejo de 3 unidades globulares que se unen a la tropomiosina formando con un complejo conocido como el complejo troponinas. Este complejo está constituido por 3 unidades conocidas como la troponina T, la troponina C y la troponina I. La troponina T es su unidad que se une a la tropomiosina, o sea que es la unidad del complejo de troponinas que fija el complejo a la tropomiosina. La troponina I se fija a la actina e inhibe así la interacción entre la miosina y la actina. ¿Cómo? Pues bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina. La siguiente proteína es la troponina C. Esta unidad es la unidad más pequeña del complejo de troponinas y tiene como función fijar calcio, que es un fenómeno esencial para el inicio de la contracción muscular. Esta proteína podríamos decir que es una proteína denominada calmodulina. ¿Por qué? Porque el calcio modula su estructura. Realmente la troponina C, cuando recibe el calcio, realmente ella cambia su estructura conformacional y transfiere ese cambio al resto del complejo de troponinas. Vamos a ver a continuación en una animación cómo el complejo de troponina interactúa. Vemos este corte transversal y aquí vamos a encontrar las diferentes proteínas del complejo de troponinas. Vemos aquí cómo la tropomiosina está bloqueando el sitio de unión con la actina y vamos a encontrar las diferentes proteínas en este corte. Entonces tenemos aquí la troponina C, luego la troponina I, luego la troponina T y luego la tropomiosina. Cuando se aumentan los niveles de calcio a nivel citoplasmático, ese calcio se une a la troponina C y esta troponina C cambia y desplaza a la troponina I y a la troponina T, permitiendo que el sitio activo de la actina quede libre. En este corte longitudinal vemos cómo se mueve toda la estructura y cómo tanto el complejo troponina como la tropomiosina se desplaza para que S1 pueda golpear a la actina fibrosa. La siguiente proteína vinculada con la actina se llaman las actininas. Existe la actinina alfa y la actinina beta. Voy a explicar entonces la actinina alfa qué hace. Es una proteína que fija la actina de forma bipolar y forma una especie de varilla
que organiza los filamentos delgados en disposiciones paralelas, como vemos aquí en esta imagen. Esta estructura, realmente las actininas alfa se unen a otras actininas alfa gracias a la actinina beta. Entonces tanto la actinina alfa como la actinina beta terminan formando lo que llamamos la línea Z. Este tipo de actininas forman enlaces transversales y permiten también esta actinina, sobre todo la actinina alfa, también se pega con otra proteína que veremos a continuación que se llama la titina. Esta proteína es una proteína gigante que abarca la mitad del sarcómero. La titina se extiende desde la línea Z y el filamento delgado hacia el fragmento grueso y la línea M. Entre los fragmentos gruesos y delgados, dos porciones con forma de resorte de esta proteína titina contribuyen a centrar el filamento grueso en medio de las dos líneas Z. Gracias a la presencia de estos resortes, que llamamos resortes moleculares, la titina impide el estiramiento excesivo del sarcómero, pues desarrolla una fuerza de recuperación pasiva que colabora con su acortamiento. La siguiente proteína vinculada con los filamentos delgados es la nebulina. Es una proteína que, como observamos en esta imagen, está en la mitad de esa estructura de la actina fibrosa y es como la columna vertebral de ella. Esta nebulina determina la longitud de los filamentos de actina y le permite desplazarse cuando se hace el proceso de contracción muscular, obviamente bajo el control de las troponinas y las tropomiosinas. La siguiente proteína se llama la desmina. Es un filamento intermedio grande que forma una malla alrededor del sarcómero, a la altura de la línea Z, con lo que une los discos entre sí a la membrana plasmática a través de la unión con una proteína conocida como anquirina, y forma enlaces cruzados estabilizadores entre las miofibrillas vecinas. Entonces, esta proteína anquirina, que es otra proteína también vinculada a los filamentos delgados, es la que permite que la desmina se ancle al sarcolema y mantenga una estabilidad y una forma muy ordenada de los miofilamentos y las miofibrillas, con el único fin de que esta realmente es la que nos permite que esas bandas se vean claramente en forma paralela y que tenga funcionalmente un sarcómero definido. La siguiente proteína es la distrofina. Esta proteína es una proteína que se pega a la actina y conecta a la actina con unas proteínas transmembranosas conocidas como sarcoglucanos y distroglucanos. Estas proteínas residen en el sarcolema y es realmente la distrofina quien conecta a la laminina que reside en la lámina externa de la célula muscular con los filamentos de actina. La falta de esta proteína está asociada con una debilidad muscular progresiva, un trastorno de origen genético conocido como la distrofia muscular. La última proteína vinculada con los filamentos delgados es la tropomodulina. Esta proteína regula la elongación y despolimerización de la actina fibrosa y, como se observa en esta imagen, se ve como una especie de casquete hacia el extremo de la banda A y específicamente sobre la banda H. Esta tropomodulina lo que hace es que impide que los filamentos delgados sean muy largos y interfieran con la proteína C y la proteína M a nivel de la línea meridional. Entonces ya podemos determinar que los filamentos delgados son una serie de proteínas vinculadas con la actina que forman la banda conocida como la banda isotrópica. Además también va a formar las líneas Z, pues porque la línea Z o disco Z es formado por las actininas. Bien, entonces con eso hemos terminado. Vemos aquí en esta imagen un resumen visual de todas las proteínas vistas en estos dos videos en los cuales hemos abordado tanto las proteínas que forman los filamentos gruesos como los filamentos delgados, y ya solo nos queda irnos hacia los procesos de contracción muscular que veremos en próximos videos. Hasta pronto.